Estamos a pocos días de las elecciones generales, pero muchos todavía no saben qué hacer con su voto el 7 de noviembre. A diferencia de elecciones anteriores, estamos ante un proceso inédito y sin competencia, que abre las puertas a la ilegitimidad. Sin embargo, muchas personas consideran que solo quedan dos opciones, la abstención o el voto nulo. En teoría, la abstención y el voto nulo son vistos como comportamientos que no aportan a una democracia, pero en contextos como el nicaragüense son consideradas herramientas de castigo. Pero, ¿qué significa abstención? El término deriva de la voz latina abstentio, es un no hacer o no obrar, que normalmente no produce efecto jurídico alguno, aunque en ocasiones puede ser considerada como la exteriorización de una determinada voluntad y en tal sentido ser tomada en cuenta por el derecho. A pesar que el abstencionismo electoral es sinónimo de apatía, es un indicador importante porque muestra el porcentaje de los que decidieron no salir a votar sobre el total de votantes. Por ejemplo, en las elecciones de Venezuela en el año 2020 hubo un abstencionismo de casi el 70% del total de la población. Ahora bien, el abstencionismo depende del tipo de régimen que exista en ese país, democrático o autoritario. En el caso de Nicaragua, es un régimen autoritario. The Economist y el Latino Barómetro consideran que Nicaragua dejó de ser una democracia desde el año 2018 y se convirtió en una dictadura familiar. Los regímenes autocráticos suelen alterar las cifras para conseguir mayor porcentaje de participación electoral, como sucedió en las elecciones del 2016 en Nicaragua, para pretender legitimidad ante el repudio al fraude electoral de esa vez. No participar en unas elecciones se considera parte de la expresión pública de una oposición organizada a un régimen, pero sigue siendo cuestionable por ser más un deber que un derecho. Por ejemplo, en la historia han existido regímenes autoritarios que han llegado al poder con la participación del 99% de los votantes y que utilizaron la no participación en beneficio de ellos. Entre estos están el Partido Nacional Socialista en Alemania, el franquismo en España o el régimen salazarista en Portugal. Hay distintas clases de abstención electoral. En las elecciones de Nicaragua del año 2016 observamos un abstencionismo de rechazo, es decir, que cada persona decidió conscientemente no participar en esos comicios como una forma de rechazo, ya sea al sistema político o bien porque no se identificaron con los candidatos de ese momento. Esta abstención la podríamos denominar activa en un acto de desobediencia cívica. En el caso de las elecciones sin competencia del próximo 7 de noviembre están en otro contexto. Quedémonos en la casa, quedémonos en la casa, este 7 de noviembre, no hay por quién votar. Cuando deja de ser una decisión individual y se convierte en un movimiento colectivo, presionado por la falta de espacios políticos y en este caso en particular, el encarcelamiento de candidatos, este tipo de abstención se convierte en una activa con el objetivo de hacer pública la oposición al régimen político y toma la forma de abstencionismo de lucha o beligerante. Los simpatizantes del régimen Ortega Murillo podrán cuestionar esa decisión, al igual que en las elecciones pasadas cuando se hizo el llamado al no voto, señalando que el artículo 175, inciso 2 de la ley electoral indica que serán sancionados con arresto, pero esto aplica solamente a funcionarios públicos y a jerarquías, no a dirigentes populares, mucho menos a activistas. ¿Y qué hay sobre el voto nulo? El artículo 125 de la ley electoral expresa que serán nulas las boletas en que no puedan determinarse la voluntad del elector o electora y las depositadas sin marcar. Cualquier boleta en blanco, rayada, con frases o mal marcada serán consideradas voto nulo. A diferencia de la abstención, el voto nulo es un fenómeno visible en los resultados de cada junta receptora de votos. Por ende, se cuenta como participación electoral. En fraudes electorales anteriores, el Consejo Supremo Electoral alteró los votos nulos para beneficiar a los Ortega Murillo, de acuerdo a diversas publicaciones. Existen pocas esperanzas de un cambio de gobierno, casi nulas. 7 precandidatos y líderes políticos presos, activistas y periodistas exiliados y una boleta llena de candidatos aliados al régimen. La oposición en el exilio llama a quedarse en casa y no participar de una farsa electoral. La comunidad internacional considera que este proceso es ilegítimo y la conferencia episcopal llama a decidir con conciencia. La pregunta es, ¿qué vas a hacer vos? Cuando llegue a tu casa.